Buenos días, mi nombre es Lisa Murcia, en nombre de Software Shop, empresa líder en el mercado latinoamericano, proveedora de soluciones de software especializado, técnico y científico. Les doy la bienvenida al tercer taller de la serie Bases de datos bibliográficas y su conexión con EndNote Web, consulta y captura de referencias bibliográficas desde las bases de datos multidisciplinarias Web of Science y Science Direct. Para estas presentaciones tendremos el acompañamiento del instructor Daniel Felipe Hernández, certificado por el fabricante como EndNote Official Trainer. Ha continuado formándose en gestión de información y manejo avanzado de bibliografía en distintos cursos, además de múltiples capacitaciones en diversas bases de datos multidisciplinarias y especializadas. Actualmente adelanta estudios superiores de biología en la Universidad Nacional de Colombia. El objetivo de esta presentación es mostrar las ventajas que ofrecen con sus múltiples herramientas bibliográficas estas bases para encontrar y organizar información científica y académica de forma ágil, eficiente y óptima, como también brindar una breve pero completa inducción al uso y sus funciones y las funciones a través de ejemplos puntuales y aplicaciones para optimizar una investigación o encontrar una bibliografía o encontrar y organizar bibliografías en una amplia gama de disciplinas. La presentación durará aproximadamente 1 hora y ustedes vía chat podrán enviar a Daniel todas las preguntas que tengan respecto a este tema. Antes de iniciar, es importante saber que todos están escuchando correctamente, así que pido a los asistentes que vía chat nos indiquen el buen audio e inmediatamente daremos inicio con la presentación. Ángela Vera nos está saludando y nos está confirmando el buen audio. Gracias, Ángela. También nos está saludando Heidi Moreno. Muchas gracias por estar con nosotros, por acompañarnos el día de hoy. También nos saluda Evelyn Carreño. Gracias, Evelyn, por estar con nosotros. Daniel Fernando Gómez está con nosotros. Perfecto. Gracias entonces a las personas que nos han confirmado el audio. Sin más preámbulo, vamos a dar inicio con esta presentación. Saludamos a nuestro instructor Daniel Hernández. Daniel, buenos días. Hola Daniel, buenos días, ¿me escuchas? ¿Oyen ahí? Hola, ¿sí? Buenos Hola. días, ¿me oyen? Sí, te escuchamos. Muchas gracias por acompañarnos, Daniel. Puedes iniciar entonces con la presentación. Bueno, muchas gracias, Lisa. Gracias a todas las personas que participan en el seminario web. Gracias por confirmar el audio. Antes de comenzar, quería hacerles la recomendación de que las preguntas que vayan teniendo las envíen por la vía del chat y no por la vía de PIQ, porque a ese panel no tengo acceso y no podría ver las preguntas. Entonces, preguntas que vayan surgiendo, que al final daremos un espacio para responderlas, por favor las envíen por la vía del chat. Entonces, pues sin más preámbulos, para empezar, el día de hoy vamos a hablar de dos bases de datos multidisciplinarias. La primera la tienen en pantalla, la web de la ciencia, y la segunda, que la vamos a ver en la segunda mitad del seminario, va a ser la de Science Direct. Antes de empezar, pues recordar que estas son dos bases de datos multidisciplinarias. En el pasado sesión del seminario de la serie de datos de bases de datos bibliográficas, habíamos hablado de EBSCO, que era un servidor de información. El día de hoy, con estas dos bases de datos, van a ser bases de datos multidisciplinarias. ¿Eso qué quiere decir? Que vamos a tener la posibilidad de tener información de casi todas las áreas del saber, lo que son artes y humanidades, lo que son ciencias sociales, ciencias naturales, físicas, exactas, y también de ciencias de la salud y de medicina. Entonces, en ambas bases de datos vamos a tener cantidades, millones de artículos, de referencias bibliográficas de todas estas áreas del saber. Para empezar, entonces, vamos a entrar con la web de la ciencia. La web de la ciencia es una base de datos multidisciplinaria perteneciente a la plataforma Thomson Reuters, como está aquí en la parte superior derecha.
Es una de las bases de datos bibliográficas más importantes que hay actualmente en el mercado. Es junto a la otra que vamos a ver, a ScienceDirect y a EBSCO. Son los tres principales proveedores de información científica y académica en todo el planeta Tierra. Y se puede decir que casi el 95% de lo que son todos los journals, todas las revistas científicas y publicaciones actuales, se encuentran divididas entre estas tres bases de datos. Eh, Thomson Reuters, como proveedor de información, además de la web de la ciencia, nos va a ofrecer EndNote, que es el gestor bibliográfico por excelencia, que vamos a ver pues las ventajas y bondades que nos ofrece, y pues la base de datos. Esta es una base de datos que para tener acceso no es de acceso libre, es decir, que si ustedes entran, les va a pedir que automáticamente ustedes tengan una suscripción. ¿Esto por qué? Pues el tipo de información que maneja, digamos, la que vamos a ver en la segunda mitad, ScienceDirect, sí cuenta con un acceso semilibre a algunos artículos, pero esta sí es de un acceso restringido. Estas suscripciones se hacen generalmente desde las bibliotecas o universidades de origen de cada uno, institutos de investigación, empresas y demás, que pagan la suscripción pues para todas las personas que allí pertenezcan. Esto se hace así porque una suscripción personal para una sola persona cuesta mucho dinero y entonces por eso se realiza de forma institucional. Entonces yo estoy aquí accediendo por mi institución, por la Universidad Nacional de Colombia, eh, para poder hacerles el ejemplo. Para empezar, con cualquier base de datos o herramienta bibliográfica, lo mejor es tener una cuenta personalizada. ¿Por qué es mejor una cuenta personalizada? En cualquiera de estos vamos a poder tener una biblioteca personalizada, vamos a poder guardar búsquedas que hagamos y vamos especialmente, lo más útil, a poder guardar alertas. Las alertas que les vamos a ver en ambas bases se van a referir a artículos, revistas, información que queramos que nos llegue vía email sin necesidad de tener que entrar a la base de datos. Entonces, esto va a ser muy ventajoso y solo lo vamos a poder hacer desde una cuenta. Entonces, para entrar a la base de datos, aquí en registrar, ustedes se pueden registrar, crear una cuenta personalizada y van a poder pues realizar ese tipo de alertas personalizadas y demás. Yo voy a entrar con mi acceso. Y una vez entremos, pues en la parte superior derecha va a aparecer nuestro nombre. Entonces aquí en la parte superior derecha ya aparece mi nombre y voy a poder realizar todo tipo de personalizaciones, de administrar mi cuenta. Una ventaja que ofrece la web de la ciencia respecto a la ScienceDirect y a otras bases es que se ofrece ¿no? en 8 idiomas diferentes, 7 idiomas, perdón, y entre ellos está el español. Esta es una ventaja pues que no nos ofrecen casi todas las bases de datos. ¿Por qué? Pues porque, como lo vamos a ver ahorita, especialmente buscando información, el inglés pues es el idioma académico global, y entonces toda la información casi siempre va a estar en inglés. Entonces, para empezar, esta es la interfaz básica de exploración de la web de la ciencia. En la parte superior izquierda vamos a tener diferentes herramientas que son del fabricante, que son de Thomson Reuters, entre ellos el EndNote, para administrar información bibliográfica. Y vamos a tener estas tres herramientas que son herramientas de bibliometría. Estas herramientas de bibliometría lo que nos van a permitir es realizar análisis de la información que encontramos, ver cuántas veces se han citado, ver indicadores y todo lo que hacen que una publicación sea considerada buena o mala, de alto impacto dentro del mundo académico. Entonces, inicialmente aquí vamos a tener
diferentes bases de datos. ¿Por qué? Vamos a tener estas tres, Web of Science, que es la principal, y estas dos de un buscador de bases de revistas científicas coreano y Cielo. ¿En qué consiste esto? La web de la ciencia, Thomson Reuters, ha ido comprando estas bases de datos, comprando el acceso a la información, y vamos a poder desde este buscador buscar en Cielo. Cielo, para los que no lo saben, es nuestra base de datos bibliográfica de Latinoamérica. Es una base de datos única, pues es exclusivamente de Latinoamérica, y vamos a encontrar toda la información en español y en portugués. Entonces, lo que no se puede encontrar casi siempre en estas bases de datos, los journals están alojados dentro de la base de datos Cielo, y aquí los vamos a poder recuperar. Aquí en la parte superior derecha también vamos a tener herramientas, que era lo que les mencionaba, el EndNote, el Researcher ID, que no lo vamos a ver hoy, y alertas y búsquedas. Este Researcher ID son redes de cooperación entre personas que tienen el EndNote alrededor del mundo, entonces se pueden compartir bibliografía, artículos y demás. Un historial de búsquedas, que es lo que vamos buscando por si acaso necesitamos volver rápidamente a una, y una lista de seleccionados, de importantes que nosotros vayamos haciendo. Vamos a tener en la parte de abajo información institucional, a quién pertenece la cuenta, la de mi caso pertenece aquí a Colciencias, e información institucional de la empresa, de la web de la ciencia y de Thomson Reuters. Inicialmente aquí vamos a tener las opciones de una búsqueda básica, que pues es muy sencilla, es un solo panel de búsqueda y uno para personalizar. Podemos también cambiarlo a buscar referencias citadas o a realizar una búsqueda avanzada. Una búsqueda avanzada no la vamos a ver porque pues es algo compleja, vamos a usar operadores booleanos y se usa escribiendo ecuaciones de búsqueda, usando todos estos operadores. Entonces lo que vamos a hacer en cambio, y que es la ventaja que nos ofrece la web de la ciencia, es que vamos a poder realizar una búsqueda avanzada desde la búsqueda básica. ¿En qué consiste esto? Entonces, para empezar, como les digo, esto es una base de datos multidisciplinaria, tenemos información de cualquier área del saber, entonces, para demostrarlo y ver que no es de solo ciencia, como es el nombre de la base de datos, vamos a realizar una búsqueda de humanidades, y más tarde realizaremos otro tipo de búsquedas. Vamos aquí, tenemos una palabra, generalmente, y es mejor en cada campo de búsqueda poner una sola palabra. Al frente vamos a seleccionar en dónde queremos que sea la búsqueda. Vamos a tener diferentes campos, como son por tema, que es el más general en esta base de datos. Esto va a variar de acuerdo a diferentes bases. Título, autor, editor, el número de hoy, que es el objeto de identificador digital, si lo conocemos, que es para cada artículo o referencia bibliográfica, año de publicación y demás. Yo lo voy a dejar en topic, que es el más general, y voy a decirle aquí en la parte de abajo, adicionar otro campo. Cuando adicionamos otro campo, nos van a aparecer en la parte izquierda los tres principales operadores booleanos, y esto nos va a ahorrar tener que escribir una ecuación, ya que las ecuaciones pues van a variar la forma de escritura de acuerdo a cada base de datos, entonces esto nos va a ahorrar tiempo. Los tres operadores booleanos, el AND, el OR y el NOT, el primero, que es el que más se usa, es un operador excluyente, es decir, que solo me va a recuperar búsquedas que encuentre en el primero y en el segundo campo. Voy a llenar el segundo de una vez. Entonces, si por ejemplo encuentro una búsqueda, una referencia, un artículo que solo tenga esta palabra, pero no esta, no me la va a recuperar. El AND solo me va a recuperar referencias que incluyan a ambas palabras. El O, que sí me va a recuperar si tiene la una, si tiene la otra o si tiene ambas. Y el NO, que es excluyente, y si digamos quiero que me busque solo la primera palabra y no la otra. Esto no está limitado a dos campos, ustedes pueden desaparecer o aparecer cuantos más quieran, cuantos más sean, más específica va a ser la búsqueda y menos van a aparecer. Entonces vamos a realizar la búsqueda.
La segunda palabra también ustedes pueden, es decir, que si conocen el título de la publicación y también el año, entonces ponen otro campo y ponen el año. Aquí en la parte de abajo nos va a dar algunas herramientas básicas, como puede ser en qué rango de años quiero que me busque. Entonces, todos los años, que esto radica desde más o menos 1800, hay artículos hasta hoy en día, obviamente, o si yo quiero un rango de años específico, lo puedo especificar aquí dentro de búsqueda básica. Entonces, pues va a ser un poco menos necesario tener que realizar búsquedas avanzadas con ecuaciones de búsqueda. Aquí, si yo quiero ver algunos otros, puedo ver que me autosugiera nombres de publicación, es decir, esto como es un sistema complejo a partir del cual se programan las bases de datos, él me puede sugerir, de acuerdo a ese tema que estoy buscando, publicaciones en el mundo que los traten. Aquí esto está aprendido, podemos buscar el nombre, el idioma, perdón, en el cual lo vamos a poder buscar. Aquí solo aparece inglés y coreano, pero ahorita ya dentro de la búsqueda vamos a poder que también en español vamos a poder filtrar la búsqueda. Y el número de campos por defecto que queremos que aparezcan. Entonces, sin más preámbulos, pues vamos a realizar la búsqueda. Dependiendo de qué tan general o específica sea, esto va a tardar un poco de acuerdo a la conexión de internet. Aquí fue bastante rápido y me aparecieron 1172, que es una cifra considerable, dado que es un tema de artes y humanidades y casi, digamos, el mayor número de publicaciones en journals y en revistas científicas van a ser en áreas de ciencias e ingenierías. Entonces, ¿cómo va a aparecer esto? Entonces, aquí en la parte izquierda superior vamos a tener 1172 resultados. ¿Cómo hice la búsqueda yo? Y aquí en el panel izquierdo, que es el que vamos a ver de primeras, vamos a tener la opción de refinar resultados, de filtrarlos. ¿Por qué? Entonces hay 1172, lo cuales son bastantes. Entonces, si yo que necesito menos, necesito uno más específico, puedo empezar a filtrarlo. ¿Cómo voy a hacer esto? Puedo filtrarlo por las bases de datos, es decir, que me busque solamente dentro de alguna de estas. Se hace seleccionando y dándole refinar. Lo vamos a hacer más abajo. Aquí automáticamente él me dice dentro de qué área del saber quiero realizar mi búsqueda, es decir, que si en ciencia y tecnología yo intuyo que no voy a encontrar información que me sirva, pues no lo voy a seleccionar y voy a buscar solamente en estos primeros. Áreas de investigación, y esto es a lo que me refería anteriormente. Entonces, él reconoce de qué tema estamos hablando, busquen ustedes lo que sea, busquen un tema de salud, un tema de medicina, un tema de ingeniería, lo va a reconocer de acuerdo a cómo está indexado dentro de la base de datos. Entonces, aquí me va a dar la opción de que está dentro de literatura, lingüística, educación, investigación en educación, historia, y algunos otros que me va a mostrar. Aquí me va a mostrar absolutamente todos. Los que aparecían en la búsqueda son los más cercanos al tema que estamos buscando. Y aquí abajo pues vamos a tener otra cantidad de filtros con los que vamos a poder buscar. Tipo de documentos, si es un artículo, una revisión, una editorial, una carta, de esos que hacen de revisiones de libros, demás, por autores. Aquí me aparecen, digamos, los autores que más tengan publicaciones al respecto. Por grupos o autores corporativos que vienen de universidades, editores, entonces editores, ¿quiénes son los que hacen las revistas? Agencias de becas que dan el dinero para realizar las investigaciones, años de publicación también importante, en qué año quiero que me busque, si quiero la información más reciente, la menos. Idiomas, entonces aquí lo que les decía, vamos a tener otros idiomas. Digamos que en este tema, por tratarse algo de anglosajón, pues no va a aparecer español, pero si realizamos una búsqueda, digamos, en otros temas, nos va a aparecer y lo vamos a poder filtrar. Finalmente, ¿dentro de qué países quiero yo filtrar la información? Entonces vamos a tener los principales también y en más opciones pues todos los países del mundo que tienen publicaciones dentro de la base de datos. Yo voy a filtrarlo digamos por literatura a ver qué pasa.
Al refinarlo, entonces, lo que va a pasar es que se reduce el número de resultados. Vimos que pasamos casi un poco más de la mitad, teníamos 1100 y pico, ya tenemos 752, y así uno a uno yo puedo ir filtrándolo para tener la información que quiero únicamente. ¿Qué vamos a tener entonces en nuestro panel central? Y digamos que esto es un poco una presentación genérica dentro de las bases de datos, lo vamos a ver ahorita en Science Direct. Aquí en la parte de arriba es como quiero que me aparezcan estas referencias bibliográficas. Es decir, yo quiero el último publicado, es decir, en cuándo quiero que lo publiquen. Aquí tenemos 2015, tenemos las diferentes fechas de lo último que se ha publicado al respecto. En este caso no aparece, pero hay casos en los que aparecen fechas que ni siquiera han pasado en el tiempo, y esto es porque ya están en revisión y ya los tenemos de forma virtual, pero aún no ha salido en la revista en papel. Entonces, como no todas las personas tienen el acceso a las revistas en papel, pues estas bases de datos lo que van a hacer es democratizar de un modo el acceso a la información científica y académica en todo el mundo. Puedo igualmente buscar lo más antiguo que se haya publicado, que generalmente son los artículos clásicos en los cuales se basan los demás. Cuántas veces, y este lo vamos a usar, cuántas veces se ha citado, es decir, el que ha tenido más impacto, y es una herramienta de bibliometría que tiene solo esta base de datos. Por relevancia, si lo quiero que me lo organice por orden alfabético de autor o por título. Entonces, yo inicialmente lo voy a por el más veces citado, porque digamos estos de 2015 aún no se han citado, aquí aparece que ninguno de se ha citado y después digamos no se han publicado aún. Entonces voy a que me los organice por el que más ha sido citado. Y me aparece, bueno, muy poco, 8 veces citadas, es decir que este es el autor que más alto impacto ha tenido en cuanto al tema que yo he buscado. Entonces, pues, aquí podemos tener esa herramienta de bibliografía en la parte derecha del panel de búsqueda central. En esta base de datos, como pueden ver, yo estaba usando los botones de navegación. Esto es algo que permite hacer exclusivamente la base de datos, no se me va a perder la información. Sin embargo, no es lo más recomendable es volver a cómo están organizados previamente. Aquí en el primero que ha sido publicado es del 2001 y demás. Entonces, además de organizarlos, pues abajo vamos a tener las referencias, que es lo que nos importa. Vamos a poder seleccionar, esto es lo que vamos a usar para enviar la información a EndNote, ya lo vamos a ver. Vamos a tener la opción de enviar esto por correo electrónico, digamos si tenemos algún afán o podemos imprimirlos. Aquí en la parte de arriba, EndNote, directamente de escritorio, que es la versión licenciada, la versión más completa y mejor, y el EndNote Online, que es el complemento web, que es de acceso libre. Entonces esto nos lo va a ofrecer la web de la ciencia, es porque son del mismo fabricante, entonces pues va a ser directo. Ahorita en Science Direct vamos a ver que para otras bases de datos, especialmente empresas en competencia y demás, es un poco más complicada y compleja la importación, pero digamos no tiene mayor problema. Vamos a tener el número en la parte de abajo, cuántos quiero que me aparezcan. Entonces, si yo quiero que me aparezcan 10 referencias por página, 25, 50, lo puedo arreglar también. Igualmente organizarlo. Y entonces en la mitad vamos a tener las referencias bibliográficas. Entonces vamos a entrar a una que tenga el resumen, puede ser esta. Y al entrar, pues entonces, ¿qué me va a aparecer de esa referencia bibliográfica? Entonces, me va a aparecer el título, autores, igualmente los autores, con el lugar a donde pertenecen, desde donde se realizó la investigación, que aparece aquí. ¿En qué revista es? Esta es la revista, el journal, donde se publica, cuándo se publicó, el número de más. Me va a ofrecer un resumen. Todo esto depende de la referencia, ¿no? De la revista. No, para todas las referencias no va a estar siempre la información.
quién publica, o sea, de quién es la revista, las categorías, la clasificación, dónde está indexada. Entonces, para la web de la ciencia, esto está en estos temas. Y el documento de la información del documento, entonces, códigos, el ISSN, lenguaje, demás. Entonces, aquí otra información, cuántas veces ha sido citado, tiene 42 referencias citadas, o sea, el artículo se basa en 42 referencias. Aquí vamos a tener algo importante, y es que los nombres, digamos, lo que aparece con link en azul, es decir, que si yo le hago clic, me va a buscar más artículos de ese autor. Entonces, si me pareció bueno el artículo y me interesa saber si hay otros, el autor tiene otras publicaciones, lo puedo buscar aquí directamente y no teniendo que volver a buscar por el panel, decirle autor y demás, sino aquí directamente. Otra gran ventaja. Igualmente aquí yo puedo ver cuáles son las referencias, cuál es la bibliografía de este artículo, y si estas referencias pertenecen a la Web of Science, voy a poder acceder a ellas. Otra gran ventaja que no tienen todos. Aquí en la red de citación, lo que les digo, las referencias que han sido citadas, artículos o referencias que hayan sido relacionados con este, y me va a dar la opción de crear una alerta de citación. Entonces, ¿para qué? Para este artículo, para estos autores. Finalmente aquí me va a decir cuántas veces ha sido citado, pues como es tan nuevo no aparece ni una sola vez. Entonces, para ver, digamos, el de referencias de bibliografía que tiene, yo voy a hacerle clic simplemente y automáticamente me va a aparecer en quién se basó, cuál es la bibliografía de este artículo. Entonces, ¿qué vamos a tener? También cuántas veces ha sido citado ese artículo y el acceso a ellos. Entonces, digamos aquí nos aparece uno con el texto completo, que es lo que nos interesa, ya lo vamos a buscar. Entonces, digamos, esto es la bibliografía y nos va a dar de una vez la herramienta de citación. ¿Cuáles son de más alto impacto o menos impacto? Esto es básicamente lo que aparece dentro de una referencia bibliográfica. Entonces, para volver aquí a la lista inicial que teníamos, vamos a darle que nos busque por el más antiguo, a ver si encontramos textos completos, que es lo que nos interesa. No aparece ningún texto completo. Esto es una desventaja que tiene la base de datos respecto a otras bases, y es que no vamos a poder buscar directamente el texto completo. Esto va a depender de otros filtros que se hagan. Entonces aquí, como podemos ver, aquí es generalmente donde aparece, en esta no lo vamos a tener. Y por el más alto, que ha sido citada más veces, los artículos más citados, vamos a tener solo resúmenes, solo los resúmenes de cada uno. Entonces, entrando a cualquiera de estos, esto sí nos va a decir cuántas veces ha sido citado, las referencias, igualmente la información que aparecía en el otro lado, pero pues no tenemos en este momento acceso al texto completo. Para enviarlo al EndNote, que es lo que nos interesa, o sea, además del texto completo, nos interesa si, digamos, este artículo lo leímos y lo vamos a usar dentro de una tesis de grado, dentro de una investigación personal, pues necesitamos citarlo correctamente. Entonces, simplemente pues es cuestión de seleccionar los artículos que nos interesan. Por ejemplo, voy a seleccionar esta página, estos 10 artículos, y aquí vamos a tener la opción de enviarlo al EndNote. Sin embargo, si ustedes tienen abierto el EndNote, que es lo que voy a hacer a continuación, abrir el EndNote, como les digo, eso tiene que tener cuenta, y esto lo vamos a ver en el próximo webcast de la serie. Entonces aquí ya me abrió mi EndNote personal. Vamos a ver, cuando yo envío referencias nuevas, dentro de EndNote van a aparecer sin clasificar. Como les repito, esto a profundidad, el EndNote lo vamos a ver en el próximo webcast. Aquí es solo para hacer el ejemplo de cómo se envía la información.
Todo lo que enviemos de cualquier base de datos siempre va a aparecer en la carpeta sin clasificar. Entonces aquí tengo dos, quiero que vean el cambio. Eh, Vamos a actualizar la página para que aparezca el botón directamente y le vamos a decir que nos envíe a EndNote Online estas 10 referencias. Entonces, todos los récords de esta página y que me los organice con el resumen también. Le voy a decir que me los envíe. Esto generalmente no tarda tiempo. Y una vez envía, aquí al frente de cada referencia va a aparecer el logo de EndNote. Y eso quiere decir que yo tengo estas referencias dentro del EndNote. Aquí se actualizó y vemos aquí el EndNote está EN, que yo ya tengo esto dentro de mi EndNote. Aquí automáticamente también si le damos actualizar, nos deben aparecer las nuevas referencias. Aquí teníamos 2, ahora aparecen 12, y entonces es una importación muy rápida, directa, de cómo podemos enviar información desde la web de la ciencia al EndNote. Entonces, básicamente de eso se trata esta base de datos. Listo. No sé, creo que pues es básicamente, digamos, muy a grandes rasgos en lo que consiste la base de datos de la web de la ciencia. Obviamente esto tiene más herramientas, entre ellas, entonces aquí para ver solo algunas, son crear reportes de citación, herramientas de bibliometría. Entonces es lo que yo quiero hacer. Aquí automáticamente me crea un reporte de citación bastante interesante. Es decir, cuántos artículos se han publicado cada año. Entonces en los últimos 20 años. Y citaciones de cada año, es decir, cuántas veces se cita. Y nos va a dar aquí un reporte con bastantes herramientas de bibliografía, de bibliometría, de los artículos. Igualmente abajo nos van a aparecer los diferentes artículos, nos va a dar un número, que este es un índice de citación que es de la base de datos y es que nos dice el impacto. Entonces aquí en este nos dice que este ha tenido un impacto tenaz porque es de más de 13 puntos. En cambio estos de 0 puntos porque no han tenido, casi no los han citado. Entonces digamos este artículo, el más citado, que es el que nos aparece aquí seleccionado, nos aparece cuántas veces lo han citado cada año. Digamos, esto es muy importante a la hora de hacer un trabajo, una investigación, porque nos va a permitir, digamos, entrar en contacto con la información más importante y que es académicamente aceptada. Entonces no vamos a tener información que no nos sirva. Igualmente esto lo podemos exportar como un archivo de texto, como un Excel. Si nos interesa el tema, si estamos haciendo investigaciones en bibliometría y demás. Esa es una herramienta, digamos, exclusiva de la web de la ciencia. Pregunta Erika que cómo llegué hasta ahí. Ok, aquí estamos en la búsqueda básica. En el panel, en la parte derecha, superior derecha, arriba, donde al lado de este panel, donde estoy aquí seleccionando, me aparece crear un reporte de citación, exactamente encima de la columna derecha. Cuando yo le hago clic, él automáticamente me va a crear un reporte de citación de mi búsqueda, es decir, de English Poetry, como aparece aquí. Si yo busco un artículo y demás, él me va a crear el reporte de citación, el reporte bibliométrico por cada uno. Entonces, no sé, Erika, si con eso respondo la pregunta y seguimos con lo último de Web of Science. Tenemos aquí en mis herramientas el EndNote, que ya lo abrimos. Perdón, el EndNote, que ya lo abrimos aquí. Y un momento para volver a la base de datos. Oh, perdón que se me perdió la pestaña donde me encontraba. Ya, perdón. Aquí ya volvimos a la página donde estábamos, la base de datos.
Y la otra herramienta que tenemos es salvar búsquedas y alertas. Entonces, cuando le hacemos clic, dice que yo no tengo ninguna búsqueda guardada, pero sin embargo yo puedo guardar el historial de búsqueda que tenga. Igualmente, alertas de citación, yo las puedo adicionar desde donde habíamos visto. Entonces podemos hacerlo como una búsqueda o podemos hacerlo desde un artículo. Entonces, aquí simplemente vamos a poder visualizar las alertas, búsquedas que tengamos, pero si digamos aquí dentro de cualquier artículo que tengamos, yo quiero seleccionarlo y decirle que me cree una alerta de citación. Entonces automáticamente vía email nos van a enviar cada vez que este autor publique, cada vez que haya un artículo relacionado y demás. Estas alertas las vamos a ver bien dentro de la Web of Science, que es a la que vamos a pasar en este momento. Entonces, esto sería la web de la ciencia. Al final, pues, respondo a las preguntas generales que vayan haciendo, que ya he visto un par. Entonces, al final las vamos a responder. Vamos automáticamente a la base de datos de Science Direct. Yo me tengo que autenticar como estudiante de la universidad. Como les digo, esta es de acceso semilibre, es decir, hay algunas cosas de libre acceso, otras no. Pero bueno, es bastante buena. Les voy a enviar ahorita vía chat como el link para entrar. Esto no lo puedo hacer con la web de la ciencia. Aquí se los acabo de enviar por el chat, cómo pueden entrar a esta base de datos, que inicialmente va a tener unas diferencias importantes respecto a la web de la ciencia. Science Direct es de otra empresa, es del Sevier. Vamos a verla directamente en la base de datos como tal, la presentación inicial de la base de datos, que es esta. ¿En qué consiste? El Sevier es el otro publicador, editor, perdón, de revistas, la otra empresa grande de información que nos va a prestar. Esta es holandesa, es europea y también tiene pues gran cantidad de información. Aquí en la parte de arriba vamos a ver, tenemos 13 millones, casi 400.000 artículos dentro de la web de la ciencia. Y nos va a decir, tiene cerca de 2.500 journals de los más importantes del mundo, igual que la web de la ciencia, y más de 30.000 libros que vamos a tener acceso. Como vieron en la web de la ciencia, era un acceso que era directamente al panel de búsqueda. En cambio, Science Direct nos va a ofrecer, y esto es algo que tienen algunas bases de datos, un panel como de publicidad, que en qué consiste. Nos va a permitir igualmente hacer la búsqueda, pero nos va a decir en qué áreas tiene información la base de datos. En este caso aquí tenemos ciencias físicas, ingeniería y cada una específica. Vamos a tener ciencias de la vida, igualmente, cuáles son esas ciencias de la vida. Ciencias de la salud y finalmente ciencias sociales y humanidades. Entonces, pues, digamos que abarcan prácticamente todas las áreas del saber en esta cantidad de artículos y en estos journals y libros, en estas revistas. Voy a poder realizar una búsqueda por todos los títulos de revistas, si yo me lo sé. Vamos a tener Open Access, que es lo que les digo, importante para los que no tengan suscripción, su institución, universidad o demás no tenga acceso. Entonces, pues, con el link que les envío van a poder tener artículos publicados en Open Access. Aquí les va a dar un directorio de Open Access y publicaciones, es decir, revistas completas que son de acceso libre. Vamos a poder también tener una herramienta de bibliometría, pero que no es tan elegante, por decirlo de un modo, como la de la web de la ciencia, y es buscar los artículos top, los más descargados. Pero digamos, esto no es de citación, esto es simplemente que la gente descarga el artículo de la base de datos, por área del saber. Vamos a tener aquí los últimos artículos. Esto es algo impresionante porque diariamente se pueden estar publicando más de 10 artículos, o sea, por hora podríamos estar pensando que se publica un artículo. Entonces, es como crece el conocimiento académico actualmente, por artículos en revistas, ya no tanto por libros.
Aquí nos dice que es lo último que se ha subido y que muy posiblemente ni siquiera se ha publicado en físico, y eso saldrá a finales de este año. En la parte de abajo, igual que en el otro lado, vamos a tener la información corporativa de la empresa, en este caso el Sevier, que ofrece. Aquí tenemos una cosa que se llama Mendeley, que es el gestor bibliográfico del Sevier. Este es de acceso libre, pero no es tan bueno, digamos, no cuenta con tantas herramientas. Tal vez, digamos, eso es la desventaja del acceso libre, y es que es un poco restringido lo que podemos hacer con él. Y es el gestor bibliográfico de ellos, es el EndNote, pero de SciDive, pero digamos es más restringido, no tiene tanto como el EndNote, como vamos a poderlo ver posteriormente. Entonces, bueno, esta es la página principal. Pero a nosotros, que pues ya tenemos claro a qué vamos a las bases de datos a buscar, vamos a darle clic en búsqueda avanzada, que es el que acabo de hacer clic. Entonces, todo esto lo pueden hacer ustedes, no tienen ningún inconveniente. Igualmente, lo que les repito, vamos a poder crear cuenta personalizada. Aquí, si aún no se han registrado, pueden hacerle clic y simplemente van a crear una cuenta. Necesitan un email. Esto tiene un problema con el proxy, con el acceso institucional que yo tengo. Por eso se visualiza así en formato HTML, pero pues digamos ustedes no van a tener ese problema porque yo estoy aquí entrando por el acceso institucional. Entonces aquí en búsqueda avanzada yo voy a poder entrar. Yo ya tengo mi cuenta. ¿Para qué? Pues para hacer alertas y demás, que aquí sí nos vamos a poder ver de un modo bien bonito que, digamos, ofrece esta base de datos. Les recomiendo no tener tantas contraseñas y tener un solo nombre de usuario. Como pueden ver, yo tengo el mismo en ambas cuentas. ¿Y es por qué? Porque, digamos, hay muchas bases de datos, ustedes van a estar necesitándolo y en un momento se puede refundir. Entonces yo le voy a dar a entrar. Obviamente aquí tengo el problema que les digo del proxy, del acceso institucional. Pero si yo vuelvo, yo ya debo aparecer registrado. Entonces aquí ya aparece el nombre igualmente. ¿Y aquí qué podemos hacer? Administrar alertas. Es lo principal para lo que uno crea una cuenta en estas bases de datos. La parte de arriba vamos a tener una búsqueda en todos los campos, que es la búsqueda sencilla. Vamos a buscar por autor, journal, no sé qué, sin necesidad de los operadores booleanos. Simplemente me va a realizar la búsqueda directamente. Pero aquí en la búsqueda avanzada voy a tener unas pestañas especiales. Van a ser revistas dentro de un journal, entonces yo voy a poder buscar directamente en la revista y me va a dar todas las opciones que puedo usar. Entonces, en qué área del saber está, artículos, en qué se especializa el journal, etcétera. Voy a poder buscar libros. Web de la Ciencia también lo tiene, pero digamos no puede, digamos, realizar este tipo de búsquedas así tan complejas. Entonces, ¿dónde quiero yo buscar un libro? Demás. Trabajos de referencia, es decir, lo que son diccionarios, libros clásicos de algún área del saber, los puedo buscar. Y finalmente imágenes. Entonces, si yo lo que busco son imágenes, esto es especialmente útil para médicos, para personas de áreas de la salud, profesionales en ciencias de la salud, en medicina, que necesitan imágenes y demás de historias clínicas, necesitan imágenes de enfermedades, etcétera. No conozco muy bien de qué se trata. Pueden realizar la búsqueda aquí directamente. El primero, que es el panel más general, que es todo. Aquí una diferencia, aquí búsqueda avanzada es esta con operadores booleanos, lo que hicimos ahorita en el otro lado, en la web de la ciencia. Búsqueda de expertos con la ecuación de búsqueda, que es la que en el web de la ciencia llaman búsqueda avanzada. Entonces, digamos, cambia. Vamos a realizar una búsqueda ahora de ciencias naturales, digamos, solo por ejemplificar. Ustedes, como ya tienen el link, pues pueden realizar la búsqueda de acuerdo a lo que cada uno necesita. ¿Qué tenemos? Todos los campos, que es, digamos, el más general. En el otro lado, si recuerdan, se llamaba Topic. Aquí es All Fields, todos los campos. Esta sí no se puede ver en español. Autor, bueno, demás cosas, pero aquí tenemos uno muy importante que se llama Full Text. Entonces ese es importantísimo.
muy útil para nosotros, que es lo que nos interesa. Voy a usar el mismo operador booleano, aquí el not se llama not, pero es la misma vaina, es que no incluye la otra cosa, la otra palabra. Entonces yo voy a usar esta búsqueda de ciencias naturales, todos los campos. Yo quiero que me busque tanto revistas como libros y en todo, pero no todo. Voy a decirle que me busque exclusivamente Open Access para poder ver los artículos. Digamos para ustedes si no tienen la suscripción, como lo van a ver, en todas las ciencias y en todos los años. Es decir, desde qué año, aquí podemos ver que el primer año es 1823, entonces imagínense la cantidad de información que tenemos. Vamos a darle buscar. Esto igualmente esto lo pueden hacer en web de la ciencia, si digamos era un poco más limitado. ¿Qué nos va a aparecer? Vamos a ver algo muy parecido a lo que vimos en la web de la ciencia, como les digo, en la parte central las referencias, en la parte izquierda el panel para los filtros para refinar la búsqueda, y en la parte derecha, aquí en cambio sí nos aparece es propaganda del Sever. Pero bueno, la propaganda que aparece aquí es exclusivamente de la empresa, ¿no? O sea, información, propaganda respecto a servicios de información académica o científica, no va a ser basura, lo que conocemos basura en Internet. La parte de arriba, lo que ya vimos, me dice que encontró 1052 resultados de esta búsqueda. Podemos salvar una alerta de búsqueda. Es decir, yo la guardo y me va a enviar por correo si llegan nuevos artículos. Esto no es recomendable, ya vamos a ver por qué. Y finalmente, para enviarlo en formato de podcast. Aquí en la parte izquierda vamos a poder refinarlo, pero una ventaja que ofrece esta base de datos frente a Web of Science es que al refinarlo me va a decir con cuánta información me queda. Cuento inicialmente con 1052 resultados, y aquí si yo lo sorteo, lo filtro por estos filtros, me va a decir cuántos artículos me van a quedar. Entonces del 2011 solo hay 88 y esto va a quedar en 88. ¿Qué publicaciones? Entonces aquí me dice en qué tenemos los artículos, las revistas, lo que les digo. Aquí yo puedo decirle ver más y me va a mostrar todo lo que está indexado, él adivina eso. Cuando yo realizo esta búsqueda, él me va a decir que eso tiene que ver con este tipo de temas, ciencias marinas, demás. Aquí tenemos ya una revista en español, Revista Mexicana de Biodiversidad. Digamos, en el otro lado teníamos una información en inglés, también por el tema, ¿no? ¿Qué tema específicamente? ¿Hacia qué hace referencia esta búsqueda que yo tengo? Y puedo igualmente filtrarlo. Y tipo de contenido, solo journal. Como les digo, esto se ha vuelto pues la costumbre, que ya no se publican libros, sino artículos. Igualmente yo tengo aquí que seleccionar un filtro y decirle aplicar el filtro antes de poderlo ver. Pero digamos que lo que yo realicé fue una búsqueda en acceso libre para poder tener estos PDFs, que es lo que nos interesa, ¿no? Leer el artículo y saber si nos sirve para algo, ¿no? Yo puedo descargar todos los PDFs de una directamente, pero digamos no es muy útil si necesitamos información concreta. Exportar, ya lo vamos a ver. ¿Por qué lo queremos organizar? Aquí solo podemos organizarlo por fecha o por relevancia. En el otro lado era por más antiguo, por citado, por autor, ¿sí? Digamos desventajas, ventajas de la una frente a la otra. ¿Cuántos quiero que me muestre? Igualmente. Y aquí todos los tipos de acceso. Entonces, artículos de acceso libre nomás, que fue lo que yo busqué desde un principio. Entonces vamos a ver cualquier artículo, el que sea. Vamos a tener aquí la opción de ver el abstract directamente de aquí, desde aquí. Vamos a poder ver cuáles son los highlights, los puntos importantes dentro de la investigación, es decir, cuáles son conclusiones, qué le aporta al conocimiento este artículo. Finalmente el PDF, porque va a ser de acceso libre, entonces con hacer un clic, con hacer un simple clic ya tenemos el PDF y lo descargamos. Esta es la presentación, no sé, yo supongo que ya la han visto antes, que es aquí el Sevier, y es porque la cantidad de información, ¿no? 13 millones de artículos llevan esa marca en todas las áreas del saber. Y tenemos el artículo, lo podemos investigar, leer y usarlo. Entonces, volviendo aquí a nuestra referencia bibliográfica, le hacemos clic, nos va a hacer algo
parecido a lo que teníamos en el otro lado, en la web de la ciencia, pero vamos a tener aquí en la parte izquierda la exploración del artículo. ¿Por qué? Vamos a tener el artículo aquí directamente en formato virtual, ¿sí? Digamos que con PDF, que es el archivo de datos portable, lo mejor para tener un artículo. Digamos que es un poco incómodo leerlo, pero él, digamos, si es de afán lo que necesitamos ver, podemos ver aquí. También nos hace una selección de figuras, de imágenes y de tablas que tiene el artículo. Entonces, bueno, ventajas, desventajas. Artículos recomendados. Cuando yo le hago clic me va a abrir aquí una nueva pestaña. Me va a decir qué artículos me recomienda Science Direct respecto a este artículo. Entonces, ¿qué tiene que ver? Bibliografía, además, palabras que coincidan y demás. Aquí vemos el full test en verde, que es el que yo tengo por mi acceso institucional. Y el naranja, que es el Open Access para los que no tienen la suscripción. Igualmente, pues aquí nos dicen los más relacionados. Artículos citados. Ese artículo no ha sido citado, digamos, por lo nuevo, lo que les digo, octubre de 2015. Entonces ni siquiera ha pasado esa fecha y ya está. Entonces, por eso es que no ha sido citado. Y libros que están relacionados no hay ninguno. Lo que les decía, por autor también se puede mirar. Tenemos directamente el DOI. El DOI simplemente me va a mandar automáticamente a esta página. Los highlights, como les decía, que le aportó de nuevo al conocimiento científico. Finalmente, aquí en la parte de arriba vamos a obtener la opción de exportar. Lo voy a hacer aquí seleccionando, digamos, 3 artículos. La diferencia de exportación a EndNote, que es nuestro gestor bibliográfico respecto a la web de la ciencia. Selecciono 5 artículos, digamos, los que ustedes necesiten, y le doy a exportar. Él tiene exportación directa, es decir, lo que hicimos desde la web de la ciencia, a su gestor bibliográfico, Mendeley RefWorks, o sea, el mismo que es del Sevier, o con los que tiene convenio. Pero para los que no, o sea, aquí dice, para EndNote, tiene un archivo .ris, que es sistemas de Research Information Systems, que es el formato, digamos, universal para casi cualquier base de datos que no tenga conexión con EndNote. Y lo que yo quiero exportar, citaciones solamente, o citaciones y resúmenes. Cuando yo le digo exportar, lo que va a hacer es descargar un nuevo archivo al computador, un archivo .ris, es decir, ustedes si lo hacen clic no lo van a poder descargar. Aquí se puede ver porque pues no tienen cómo. Entonces lo que se hace no es hacer nada aquí, sino directamente desde el EndNote. Les repito, esto lo vamos a hacer a profundidad, que solo es un ejemplo. Es aquí en recolectar, importar referencias. Vamos a traer ese archivo que descargamos desde la web de la ciencia. Entonces aquí vamos a seleccionar el archivo, es decir, dónde se buscó, dónde se guardó ese archivo que acabamos de descargar. Lo buscamos simplemente, le damos la opción de importación, que es Refman RIS, que es la abreviatura de Reference Manager RIS, esto, y a qué grupo lo queremos crear y demás, y de este modo importamos. Digamos, es un poco más complejo que como lo hicimos directamente desde la web de la ciencia, que directamente nos los envió y aparecen en esta carpeta. Aquí toca recuperar el archivo. Como les digo, esto lo vamos a hacer a profundidad, aquí era solo un ejemplo. Entonces, bueno, esto es, digamos, lo que tenemos respecto a acceso libre. Yo quería aquí filtrarlo ya como todo, sin acceso libre, es decir, que tiene esta base de datos al respecto, como para ver la diferencia entre acceso libre y acceso no libre. Tenemos 1000 y pico de acceso libre, aquí tenemos 87.000 de acceso no libre. Los últimos artículos 2016, incluso esto es del año entrante, toca comprarlos, pero pues lentamente se van liberando. Yo tengo aquí algunos PDFs por el acceso institucional que no va a tener desde acceso libre. Entonces, pues digamos, estos son ventajas, desventajas y especialmente lo que tenemos cuando tenemos una suscripción a una base de datos. Entonces, lo último que vamos a ver era alertas.
Entonces aquí vamos a darle a administrar las alertas al lado de su nombre, donde ustedes ya tengan su cuenta. Y aquí me dice que tengo que actualizar mi correo porque no he leído mis alertas. Entonces aquí yo tengo unos ejemplos de cómo es una alerta correcta y cómo es una alerta incorrecta. Entonces esto simplemente me va a decir que me envíe alertas a este correo, a mi correo. Entonces, me las va a seleccionar alertas por journal o por libros, alertas por temática y alertas de búsqueda. Entonces, inicialmente, si yo tengo un journal que me interesa, en el que yo quiero publicar o que me interesa los temas que publican, etcétera, ya pasamos a preguntas. Un segundito, terminamos aquí con alertas. Entonces yo quiero una revista, entonces yo selecciono esta, estudios de profundidades del mar, investigaciones de profundidad del mar en oceanografía. Entonces yo quiero que me lo envíen, ¿con qué frecuencia? Como se publique cada vez la revista, yo puedo editarla o eliminarla y puedo ver el último volumen y artículos impresos. Entonces, si me interesa mucho la revista, entonces cada vez que esta revista publique un nuevo volumen, que eso es generalmente al mes, me van a enviar un correo y me dicen, acaba de llegar la revista. Si ustedes tienen el acceso institucional, pues van a poder ver la revista, y si no, pues van a poder por lo menos saber qué publicaron en la revista. Alertas de tema, y estas son las alertas que no se deben crear. ¿Por qué? Porque pueden ustedes perfectamente estar recibiendo, dependiendo de la frecuencia, que yo la tengo semanal, lo cual es un gran error, se les puede ir condensando el correo y pueden estar recibiendo semanalmente más de 20, 50 correos, y entonces se les va llenando, y son cosas muy generales. Entonces si alguien publicó algo nuevo en oceanografía, en ciencias atmosféricas, cualquier persona que publique cualquiera, me va a llegar semanalmente, me va a llegar un último artículo, me van a llegar todo lo que publiquen. Entonces generalmente llegan 100 artículos de este, llegan 50 de este. Entonces esto es terrible para el correo electrónico y no es muy práctico porque no estamos realizando una alerta realmente como la queremos, como la necesitamos, concreta. Entonces yo aquí puedo cambiarle la frecuencia, si quiero que sea semanalmente, si quiero que sea mensualmente y demás. Entonces yo puedo editarlas o simplemente eliminarlas. Entonces aquí vamos a eliminar algunas porque pues esto lo que hace es copar el correo electrónico. Digamos que puedo hacer esto después, simplemente para mostrarles que no se deben crear alertas de tema. Finalmente, alertas de búsqueda, estas sí son buenas. Podemos buscar, yo quiero que me envíen cada vez que aparezca una un nuevo artículo o cualquier publicación con esta palabra, que mensualmente me lo informen. Yo puedo editar la alerta, puedo editar el email, puedo editar la búsqueda o puedo borrarla. Y finalmente esta alerta de frecuencia, entonces, digamos que me informen semanalmente, mensualmente, diario, o en activo, lo mejor es mensualmente, que me informen si hay nuevas búsquedas de esto. Les dice que han sido guardados la nueva alerta. Entonces, en nuestro email recibiremos alerta de lo que queramos, de journal, y vamos a ver una de autor, porque digamos a muchas personas les interesa, es digamos lo más importante tener una alerta de autor. Entonces lo que vamos es volver aquí a los resultados. Vamos a entrar aquí a cualquier artículo, digamos, eso es lo de menos. Vamos a entrar a un autor, digamos, este primero que tiene nombre español. Vamos a tener de qué autor queremos, de qué autor se trata, lo vamos a poder buscar dentro de la búsqueda avanzada, cualquier autor que conozcamos, aquí en autor, y vamos a crear la alerta desde el autor. Digamos, perdón que corra en esta última parte, pero digamos era para mostrar de qué se trata Science Direct, perdón, en generalidades. Entonces, cosas parecidas, diferentes a la base de datos de la web de la ciencia, creación de alertas y demás, las ventajas de una cuenta personalizada, la gran ventaja de que esto sí tiene artículos de acceso libre,
y los PDFs que podemos descargar para usarlos en nuestras investigaciones y cómo exportar la bibliografía para usarla, para citarla de modo correcto en nuestros trabajos. Entonces, para pasar a las preguntas, José Ramírez nos pregunta que si como egresado de la Universidad Nacional o como estudiante puede acceder a la web de la ciencia. Entonces, claro que sí, con su usuario y contraseña de la Universidad Nacional, como estudiante o como egresado, puede acceder a la web de la ciencia y va a tener todas las ventajas que tenía ahorita. Es decir, va a tener artículos, va a tener prácticamente de todo. Entonces, no sé, José, si con eso respondo la pregunta. Otra pregunta de José es si Colciencias valora los resultados de publicaciones que son reportados en Cielo y Web de la Ciencia. Entonces sí, no soy quien para criticar, pero en opinión personal me parece que está mal, pero Colciencias lo que usa es precisamente estos indicadores bibliométricos de Web de la Ciencia, de EBSCO, de Science Direct, para valorar los trabajos de investigación de los colombianos. Entonces, si van a publicar en una revista muy importante, muy prestigiosa, pues financian, y si no, pues no. Entonces, digamos, sí, Colciencias se basa en este tipo de cosas para valorar investigaciones, publicaciones y demás. Erika pregunta si en la web de la ciencia podemos ver información de citas por revistas y no por artículos. Bueno, esto es algo que tiene EBSCO. Aquí Science Direct no lo tiene, pero en unas herramientas aquí Journal Citation Reports, en la parte de arriba en Science Direct, de la web de la ciencia, vamos a tener, seleccionar un journal, una revista de ciencia o ciencias sociales, digamos, esto es un poco más limitado, ver el grupo de revistas, ¿sí? Y vamos a pedir que me envíen un reporte. Entonces, digamos, si yo obviamente esto hay que estar inscrito, y entonces lo que va a hacer la web de la ciencia Thomson es que me va a enviar un reporte de citación por el journal. Va a decir quién cita ese journal, no sé quién. Entonces en esta herramienta, Journal Citation Reports, ¿sí? Una cosa que no mencioné, aquí está arriba, Easy Web of Knowledge, la web del conocimiento, es como antiguamente se llamaba la web de la ciencia, pero son básicamente lo mismo, cambiaron fue de nombre. Entonces no sé, Erika, si con eso respondo la pregunta, por favor confirmarlo. Pregunta Willy John Medina, nos pregunta si para ingresar a la web de la ciencia necesita pagar una suscripción. Sí, no se puede ingresar gratuitamente, desgraciadamente, pero no tiene que pagarla usted personalmente. Estas son suscripciones que se realizan en instituciones, digo usted, universidades, institutos de investigación, empresas y demás que pagan la suscripción para todas las personas que hacen parte. Entonces, digamos, la Universidad Nacional de Colombia paga la suscripción a la web de la ciencia para más de 45.000 personas. Entonces, digamos, hay descuentos y generalmente no hay suscripciones personales. Entonces, no sé si con eso se responde la pregunta a Willy John. Finalmente, bueno, Erika tiene algunos problemas, entonces, digamos, ya tenemos, ya estamos sobre el tiempo, entonces yo a todas las personas les voy a enviar mi correo electrónico, y entonces cualquier pregunta que les quede, cosas nuevas que salgan cuando ustedes exploren las bases de datos, en el Node, demás, voy a enviarles mi correo electrónico, aquí está, espero les haya llegado. Y en mi correo electrónico, entonces, cualquier duda que les quede de esto, o explorando de bases de datos, de gestión bibliográfica, me la pueden enviar y con gusto yo les respondo. Un consejo final para terminar, y es lo que yo digo siempre respecto a cualquier herramienta informática, ahorita en la red de internet que hacemos prácticamente todo al respecto así, es que practiquen, y esto es como los deportes. Entonces, el único modo de aprender estas bases de datos, de volvernos expertos, de encontrar la información que necesitamos para nuestras investigaciones, tesis, etcétera, es usándolas. Entonces,
digamos, Web of Science para los que tengan la suscripción y Science Direct, perdón, para los que, para todas las personas, ya que este tiene acceso libre, entonces pueden mirar, usar los filtros, guardar alertas, ir explorando. Digamos, esto es un poco ensayo-error que se aprende y pueden ir perfeccionando pues habilidades en estas bases de datos. Entonces, pues si no hay más preguntas, comentarios, damos cierre a la sesión, les agradezco. La próxima sesión es con la que cerramos el ciclo de serie de bases de datos y gestión bibliográfica. Vamos a ver todo respecto al EndNote, todo esto que estoy mostrando en pantalla, cómo recuperamos información, cómo citamos, etcétera, que es bastante importante. Entonces los esperamos para este y le doy el paso a Lisa para finalizar. Entonces, Lisa, muchas gracias. Acá. Hola Daniel, muchas gracias a ti por habernos acompañado. En el transcurso de la próxima semana les estaremos enviando por correo electrónico el enlace con esta presentación. No olviden escribirnos a entrenamientos@software-shop.com y les enviaremos mayor información acerca del software. Daniel, muchas gracias a todos los asistentes también, muchas gracias por participar y nos veremos en una próxima oportunidad. A todos ustedes un buen día y hasta pronto. Gracias, Daniel. Gracias, Lisa. Y para todos, muchas gracias por asistir y que estén muy bien. Daniel, ¿puedes cerrar tu audio, por favor? Sí.